Buenos días a todos. Espero que se estén recuperando del tsunami que acabamos de vivir. Bueno, hoy voy a hablar de algo totalmente opuesto a lo que estábamos viendo, pero compatible, que son los lentes trifocales, que es lo que considero hoy la mejor opción para tratar la presbicia, obviamente cuando queremos hacer reemplazo del cristalino. Estas son mis disclosures. Entonces, lo primero que me pregunta un paciente siempre es, ¿usted le haría esto a su abuelito? Esa es la primera pregunta que siempre me hacen los pacientes. Y la realidad es que la gran ventaja que tenemos, ojalá fuesen todos mis abuelos, porque yo sé qué le gusta a mi abuelo, sé qué luz tiene en su escritorio, sé cuánto maneja de noche, sé exactamente la luz que tiene en el camino de su baño, hasta cuando se levanta a las 2 de la mañana, sé muchísimo de él. Entonces tengo la facilidad de conocer exactamente cuáles son los requerimientos de mi abuelo. Para comparar, hay que comparar cosas iguales. Es imposible comparar si un lente es mejor que el otro con distintas opciones. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferente lágrima, todos tenemos diferentes, hay lentes de distinta performance según la luminosidad, todos tenemos diferentes pupilas, tenemos diferentes situaciones previas. No es lo mismo operar a una persona con 70 años que ya tiene una catarata a una persona con 55, con lesectomía clara, que está bien corregido, un ingeniero. Todos tenemos distintos requerimientos en las distintas distancias. No es lo mismo operar a una persona que pinta, que tiene un requerimiento de 80 centímetros, que alguien que es un joyero y que le gusta trabajar con mucha precisión a 30 centímetros. Entonces, todos tienen distintos requerimientos. Entonces, un mismo pan duro va a ser totalmente opuesto si le damos al mendigo que si le damos a la persona de la derecha. A eso voy, es a recapacitar un poco sobre las comparaciones que hacemos. Alguien que tiene cataratas ya tiene comprometido el contraste, ya sufre de glare, de scattering, ya tiene problemas para manejar de noche, ya tiene problemas de glare. O sea que es una persona que realmente cualquier multifocal que le coloquemos va a estar contento. Entonces yo siempre critico los estudios que hablan de patient satisfaction y no consideran cómo es la situación previa de ese paciente, porque mucho va a depender de que ese paciente te diga, recomendaría la cirugía como estaba antes. ¿Se entiende el punto? Entonces, creo que el verdadero desafío es cuando operamos lensectomía clara. Ahí está el verdadero desafío, porque son pacientes que generalmente ya vienen bien corregidos, son pacientes que tienen un buen contraste. Esto, para que sepan, es el promedio de edad que operamos con trifocales en la clínica, 54 años. Ahí está el verdadero desafío. Esa es la performance. Entonces, estos pacientes que son jóvenes, fíjense, es muy difícil privarlos de una distancia intermedia, porque es donde realmente manifiestan la mayoría de sus acciones durante el día. Esa visión intermedia, que es lo que nos daba esa visión intermedia, ese pico, esa joroba que queda entre medio de la visión intermedia, es donde realmente los lentes bifocales, que es la mayoría de los que se colocan en el mercado, están desprovistos de un foco. Entonces, fíjense todas las cosas que nos perdemos por no tener un foco claro a 45 centímetros hasta 1 metro. El tablero del auto, cocinar, pintar, la computadora, la misma charla social. Cuando ustedes no están hablando con una persona a 50, 60 centímetros, esa persona, si tiene un multifocal tradicional de los que habían antes, no está viendo los detalles de su cara, producto de supermercado. Entonces hoy les voy a hablar de un poco de la tecnología emergente, que es la tecnología que comprende el iDIF Plus, el Fisiol, que es un lente belga, el AT LISA, el trifocal de LISA, y el nuevo Symfony. Voy a hablar un poquito del Symfony. Todos los multifocales en general tienen una plataforma primero refractiva, que es lo que le da el poder del lente en general para lejos, y después tienen una óptica quinoforme, que es lo que le da esos escalones. Mientras mayor sea esos escalones, mientras más cantidad de escalones tenga, más fuerza para cerca va a tener el lente. Por eso, ¿qué hizo Alcon con Restor? Hizo el lente, para tener un lente un poquito más débil, le quitó escalones, pasó de 12 a 9, creo, o a 8. Entonces, solo sacando escalones va perdiendo fuerza el lente. Ahora, también la altura, mientras más altura tiene, más fuerza también tiene para cerca. Y después está el concepto de apodizado o no apodizado. ¿Qué quiere decir? Hay lentes que tienen un decrecimiento del centro a la periferia para ir transmitiendo cada vez menos luz para cerca e ir privando el lejos, porque cuando la pupila está grande, que es en la mayoría de las circunstancias cuando queremos ver de lejos, necesitamos concentrar la mayoría de lejos. Y hay lentes que simplemente no tienen esa apodización, por ejemplo Tecnis, que desvía 50 y 50 en todo su recorrido, o el mismo LISA en su momento. Son distintas composiciones ópticas que hacen a que un lente sea más favorable para distintos
para distintos temas que otros. El Fine Vision es un lente muy lindo, la verdad que hemos tenido la oportunidad de ponerlo en los últimos meses, y tiene un foco intermedio que tiene un poder de un intermedio de 1,75, y básicamente acá se ve el Through Focus Curve, cómo se comporta. Fíjense que tiene esa mínima fuerza para intermedia, pero es mucho para el paciente. De eso a nada es muchísima la diferencia. El LISA es otro lente muy interesante. Hoy me voy a concentrar más que nada en el IDIF, pero el LISA también tiene la mayoría de los 3 lentes que voy a hablar difractivos, todos tienen un poder de alrededor de 1,60, 1,80 para intermedia. Esta es la comparación entre el LISA en el tablero. Fíjense, este es el LISA y este es el Physiol. Fíjense que tiene una distancia, una visión muy parecida, por lo menos óptica, en una pupila de 3 milímetros. ¿Cuál es la única diferencia entre el LISA y el Physiol? Y lo vamos a ver después. Básicamente esto, que el comportamiento, cuando la pupila se agranda, el comportamiento cae en las visiones de cerca porque privilegia el lejos. El LISA es como un caballito más de batalla. El trifocal de LISA está hecho para tener una visión constante en la mayoría de los tamaños pupilares. Son elecciones. Uno puede elegir eso, puede privar el lejos o tener más intensidad. El que voy a hablar hoy es del IDIF Plus, que es el trifocal que más experiencia tenemos, que tenemos ya 1100 trifocales colocados. Es un lente muy interesante, que tiene una óptica esférica neutra. La distribución lejos-cerca es 60-40. Usted me va a decir, bueno, pero ¿cómo 60-40? ¿La intermedia no? Cuando la pupila tiene menos de 4 milímetros, desvía un 12, un 14% hacia el intermedio. O sea que tiene un rango extendido de 40 centímetros hasta 80, que lo voy a demostrar a continuación. ¿Qué es lo interesante que tiene este lente? Este lente tiene una apodización diferente a los otros porque tiene una apodización dada por ángulo. La angulación va cambiando según se va alejando hacia la periferia. Y por eso tiene este descenso gradual del poder. Entonces no tiene un cambio abrupto del centro a la periferia. Y ahí se ve perfectamente la trifocalidad. Ustedes me dirán, ¿eso es suficiente? Ese es el intermedio. Yo les voy a mostrar nada más que una imagen, a pesar de que hemos puesto muchísimo Restor y que es un lente que considero muy bueno. Fíjense, esto es una imagen de la visión intermedia de un Restor con una pupila de 3,8 milímetros. ¿Se dan cuenta que no tiene intermedia? Esta es la del IDIF. ¿Se dan cuenta? Y esa es la de cerca con 3,8 milímetros, que también pierde mucho. El Restor tiene un diseño óptico muy interesante que en determinadas condiciones lumínicas anda muy bien. Cuando los pacientes tienen menos de 3 milímetros en fotópico anda muy bien. Cuando el paciente tiene la pupila un poco más grande ya pierde muchísima intensidad y se privilegia todo el lejos. Entonces hay que elegir muy bien los pacientes cuando se manejan con eso. Les voy a mostrar un estudio de 80 ojos que hicimos con este lente, el IDIF, para que ustedes se den cuenta. Fíjense esto. Esta es la curva de desenfoque del IDIF. Fíjense, de 50 centímetros hasta el metro, ningún paciente vio peor de 20-30. ¿Se dan cuenta que es realmente un trifocal y tiene un rango extendido de visión? Esto es la visión intermedia, ¿ven? Todo lo mismo. Para mostrarles lo que hicimos con un prototipo diseñado que se llama Dynamic Visual Lab, que es nuestro, lo que hacemos, medimos todas las pupilas de los pacientes y lo que pudimos hacer es corroborar el desempeño óptico con cada pupila. Fíjense cómo todas las distancias mejoran al aumentar la cantidad de luxes. Cuando tenemos 800 luxes, la pupila es más chica y todas las distancias mejoran su performance, todas, el 100%. Y fíjense la intermedia cómo también tiene un mejor comportamiento. Este es 40 centímetros también con el tamaño pupilar, cómo se agrupan todas las pupilas cuando ya tenemos 40 centímetros. Y bueno, acá más que nada lo mismo, cómo el juego pupilar de todos los pacientes cuando tienen 800 luxes se agrupan en un mismo sentido. Más que nada, para ir terminando, se me está acabando el tiempo. Esto es el patient satisfaction de estos pacientes que son todos con lensectomía clara, como demostré. Para leer prospecto de remedio, el 80% no tiene dificultad, solo 6% manifiestan mucha dificultad. Y esto es para leer señales en este grupo de 80 pacientes, 100% puede leer bien las señales. Y fíjense qué interesante esto, el 69% no tiene ninguna dificultad para trabajar en la computadora, que eso es algo fundamental para hoy. Y solo un 30% tiene dificultad moderada, esto es de 1 al 4 tienen 2, pero todos pueden trabajar perfectamente con la computadora. Los halos van a ser siempre algo que todo paciente multifocal te lo va a manifestar y más en los primeros meses,
pero lo importante es que el paciente siga recomendándolo. Y ya para terminar, solo un concepto del Symfony, que es un lente muy interesante que se está viniendo, ya se está colocando en España, tengo amigos que me han dado excelentes referencias, pero lo más importante que tiene es que en vez de concentrarse en 3 focos fundamentales, lo que está haciendo el Symfony es un foco alargado en la retina, un foco con profundidad justamente en la retina, y esto logra optimizando justamente lo que se llama aberración cromática, que es la propiedad que tiene la luz justamente de desviarse diferente según el wavelength de las ondas. Entonces están optimizando eso y logrando mayor contraste para compensar. Es un lente que promete muchísimo. Creo que todos los multifocales son buenos, todos, solo hay que saber encontrar cuál es el ideal y creo que hay lugar para todos, pero haciendo un trabajo muy importante previo para determinar cuál es cuál y ante cada necesidad. Muchísimas gracias.